Bienvenidos al seminario 1 de la asignatura de Enzimología y Procesos Fermentativos. Somos estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Iquiam y a continuación les presentaremos el tema enzimas utilizadas en el proceso de fabricación de pulpa y papel. Los integrantes son Manuela Moscoso y Jennifer Morocho. A continuación les presentaremos nuestros objetivos. Como objetivo general tenemos describir las principales enzimas utilizadas en la fabricación de la pulpa y el papel, y como objetivos específicos explicar las ventajas que representa la utilización de enzimas en los diferentes procesos de fabricación de papel frente a la utilización de agentes químicos y describir las etapas y procesos necesarios para la elaboración del papel. A continuación, una breve introducción al tema. Como sabemos, el papel es un elemento de uso diario. Este existe y ha evolucionado en su diseño desde el uso de los primeros papiros desde el año 3000 a.C. en el Imperio Egipcio, hasta que hoy en día se ha convertido en una lámina fina de fibras de celulosa, las cuales están enlazadas entre sí mediante enlaces químicos. Este es de importancia pues es utilizado para la escritura, el arte, la difusión de documentos y literatura. Sin embargo, la elaboración del papel conlleva un grave impacto en la naturaleza. La industria del papel se considera una de las más contaminantes del planeta. Se calcula que 3.3 kilogramos de CO2 son emitidos a la capa de ozono por cada kilogramo de papel producido. Además de ello, se consumen grandes cantidades de agua, energía y recursos forestales para su elaboración, además de la contaminación provocada por el uso de agentes químicos. Entre estos agentes oxidantes encontramos al cloro molecular, el cual ha sido el reactivo utilizado por excelencia para el blanqueamiento del papel a través de la eliminación de la lignina. Este compuesto y sus derivados impacta gravemente al ambiente debido a la liberación de clorofenoles y otros compuestos organoclorados, incluyendo a dioxinas policloradas a los efluentes. La biotecnología ha permitido que importantes innovaciones se introduzcan en la industria para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de procesos a través de la utilización de diversas enzimas que facilitan la producción. Ahora hablaremos acerca de la composición de los materiales ligninocelulósicos. La lignina es un polímero tridimensional aromático. Este polímero es amorfo y muy ramificado y está formado por la condensación oxidativa de unidades de fenilpropano. Una de las principales funciones de la lignina es actuar como material incrustante en las paredes de las fibras y como cemento en la lámina media para proteger a la celulosa de los microorganismos. Además, esta lignina confiere estructura, resistencia e impermeabilidad. La celulosa es el polímero lineal de mayor abundancia en la naturaleza. Como podemos ver, forma parte del 20% de la fibra de las hojas, 50% de los troncos y el 90% de la fibra textil del algodón. La unidad básica de la celulosa es la de glucosa, y sus unidades se unen mediante un enlace glucosídico en la configuración beta 1,4. La hemicelulosa es un polisacárido químicamente heterogéneo. Este polisacárido está formado por diferentes tipos de monosacáridos, como son las pentosas, hexosas y ácidos uránicos. Sus unidades monométricas se unen mediante enlaces glucosídicos, formando estructuras ramificadas y en general amorfas. En la madera dura, la hemicelulosa más común es el silano, y en la madera suave podemos encontrar el glucomanano. Por otra parte, tenemos a los compuestos extraíbles. Estos son los compuestos también conocidos como pitch o brea. Estos compuestos son lipofílicos y su principal objetivo es proteger a la planta de patógenos debido a su baja degradabilidad. Estos compuestos son los que conocemos como la resina en los árboles. Ahora, los organismos ligninolíticos. Estos organismos por lo general son hongos, conocidos como hongos de podredumbre blanca.
Y estos hongos son los únicos organismos capaces de despolimerizar y mineralizar el polímero de lignina. Además, producen la separación de las fibras de la madera, lo que da lugar a un material con características muy similares a la de la pasta del papel. Algunos de estos hongos y también varias bacterias producen una degradación limitada de la madera, que es conocida como podredumbre blanca. Estos hongos también son capaces de degradar extensivamente la madera, lo que hace que la degradación de la lignina se torne un color blanco por la presencia de la celulosa. Además, muchos de estos hongos son capaces de colonizar y degradar los lípidos de la madera. A continuación les hablaré un poco del proceso de elaboración del papel. Podemos en este diagrama visualizar el proceso general que se lleva a cabo, empezando desde la tala y el transporte de los troncos del árbol a su posterior molienda y la introducción del material en la banda de alimentación, el cual después de ser cernido se lo calienta, cocina y lava para obtener lo conocido como pulpa Kraft. Esta pulpa es sometida a diversas etapas de blanqueo que además de dejar la pulpa blanca, también van a otorgar la consistencia y resistencia necesaria para la formación del papel, el cual a través de bandas, rollos calientes de metal y otras herramientas se forma la lámina de papel en el grosor, ancho y largo deseado, para posteriormente ser cortado y distribuido. Mientras que por otra parte, los reactivos utilizados son recuperados para ser correctamente desechados o reutilizados. En cuanto a la obtención de la pasta del papel, existen dos métodos diferentes. Encontramos a los métodos físicos, los cuales separan las fibras por la fragmentación mecánica, utilizando molinos. Podemos encontrar diversas ventajas, tales como un gran rendimiento, pues se recupera del 95 al 99 del material original. El papel obtenido posee rigidez, volumen y opacidad, mientras que encontramos en sus desventajas un alto contenido de lignina, lo cual provoca fibras poco flexibles, papel poco resistente, el cual tiende a brillar con el sol. Por otro lado, encontramos los métodos químicos. El más utilizado de ellos y el que les voy a explicar es el pasteado Kraft. Para elaborar esta pulpa, en primer lugar, es necesario disolver y extraer buena parte de la lignina. Esto se realiza en condiciones alcalinas, con sulfuro de sodio e hidróxido de sodio. Además, también se utiliza la antraquinona como un catalizador. Entre las ventajas encontramos una alta resistencia mecánica, mientras que sus desventajas es un rendimiento inferior al 50% del material inicial. Como podemos ver en el diagrama, una vez se obtiene la pasta Kraft, esta contiene lignina residual, la cual al ser oxidada provoca un color oscuro. Es por ello que se le lleva un proceso de blanqueo, mientras que la lignina degradada es recuperada para de ella obtener una fuente de energía que permita seguir alimentando las máquinas del proceso de elaboración del papel, así como también recuperar los reactivos químicos para su reutilización. En cuanto al blanqueo de la pasta del papel, como se mencionó en la introducción, podemos observar que los métodos antiguamente utilizados incluían el cloro molecular y también a compuestos derivados del mismo, los cuales causaban mucho daño al ambiente. Por ello, la presión también legal y ambiental para cambiar estos métodos por unos métodos más amigables se llevó a que se propongan nuevos químicos como el oxígeno, el peróxido de hidrógeno y el ozono para el blanqueamiento. Sin embargo, todos estos vienen a ser muy costosos. En respuesta a esto, se busca una mayor optimización y economización de los procesos.
Es por ello que aparecen los métodos enzimáticos, como una rama investigativa que permite el desarrollo de procesos mediados por enzimas que nos ayuden a obtener resultados igualmente buenos. Como tal, el proceso del blanqueo, su propósito es reducir, oxidar, hidrolizar a todos los residuos de lignina para hacerlos solubles y eliminarlos. Esto a su vez va a disminuir la absorción de luz y por lo tanto va a generar un papel más blanco. Ahora detallaremos cuáles son las enzimas involucradas en la fabricación del papel. En primer lugar, encontramos a las celulasas. Estas descomponen la celulosa en monómeros de glucosa, catalizando la hidrólisis de los enlaces 1,4 beta de glucosídicos. La forma cristalina de la celulosa es la más resistente y por ello requiere la acción concertada de varias enzimas, entre las cuales encontramos endo-beta 1,4 gluconasas, las cuales actúan en las regiones amorfas de la fibra de celulosa, celo-biohidrolasas, las cuales liberan las unidades de celebiosa de las cadenas terminales de glucosa, beta-glucosidasas, las cuales hidrolizan la celebiosa en unidades de glucosa. Las condiciones a las que estas enzimas actúan por lo general es un pH de entre 3 a 9, una temperatura de 35 a 50 grados centígrados, utilizando como cofactores peróxido de hidrógeno y iones de hierro. Las celebiohidrolasas y las endogluconasas poseen un dominio de unión a la celulosa, el cual ayuda a potenciar la habilidad de degradar la celulosa. En los procesos industriales se necesitan enzimas muy específicas. Estas por lo general suelen ser obtenidas de hongos como Trichoderma, Humicola o Acremonium y son producidas por cepas transgénicas como por ejemplo Aspergillus. En cuanto a las hemicelulasas, podemos encontrar endosilanasas que catalizan la hidrólisis aleatoria de los enlaces beta de 1,4 silocídicos. Las endomanonasas, las cuales catalizan hidrólisis aleatoria de los enlaces beta de 1,4 manopiranocílicos dentro de la cadena principal de mananos y varios polisacáridos, los cuales están compuestos principalmente de manosa, como glucomananos, galactomananos y galactoglucomananos. El pH en la que actúa esta molécula es de 6,5, una temperatura entre 55 a 65 grados centígrados, utilizando como cofactores iones de zinc, cadmio y mercurio. También encontramos a las transferasas. Por ejemplo, las endogluconasas específicas para los siloglucanos comprenden una nueva clase de enzimas degradadoras de polisacáridos, las cuales atacan el esqueleto de los glucanos y también a residuos de glucosa sustituida. La enzima siloglucano endotransglicosidasa es capaz de transferir porciones de alto peso molecular de un siloglucano donante a un receptor viable, tal como un monosacárido derivado de siloglucano. Esta es de importancia y tiene aplicación en la modificación de fibras por su habilidad de catalizar la transglicosidación, que es mejor a la hidrólisis. Otras de las enzimas utilizadas en este proceso de fabricación de papel son las lipasas. Estas son enzimas usadas en el organismo para disgregar las grasas con el fin de que éstas se puedan absorber. Se encuentran principalmente en microorganismos, plantas y animales. Estas enzimas son solubles en agua y actúan sobre sustratos insolubles y agregados, por lo que operan unidas a una interfase lípido-agua. Tenemos también enzimas oxidativas reductoras de la lignina. Como sabemos, la lignina es un polímero aromático amorfo heterogéneo y que forma parte integral de la pared celular de las plantas. Esta lignina comprende 3 unidades de fenilpropainoide, que son guaicol, que por lo general se encuentran en maderas blandas, siringilo, que podemos encontrarlas en maderas duras, y el hidroxifenilo. Esta lignina no es susceptible a un ataque hidrofílico de enzimas. Ahora, las enzimas oxidativas reductoras son las peroxidasas y las lactasas, de las cuales ya hablaremos más adelante.
Estas enzimas son productoras de peróxido de hidrógeno, como son alcohol oxidasa y glioxal oxidasa. Las reacciones de estas enzimas oxidativas conducen directamente a la polimerización de la lignina. Además, si estas enzimas son purificadas, causan la degradación limitada de la lignina. Las peroxidasas, estas son enzimas que utilizan a su grupo hemo como cofactor. Tienen un pH óptimo de alrededor de 5.5 y una temperatura de 40 grados centígrados. Entre las peroxidasas degradantes tenemos a las ligninas peroxidasas, manganeso peroxidasas y peroxidasas versátiles. Estas proteínas están relacionadas entre sí y oxidan sus sustratos con la ayuda de peróxido de hidrógeno. Las lignina peroxidasas oxidan varios sustratos, entre los cuales están el alcohol veratrílico, subestructuras fenólicas y no fenólicas de lignina. Además, producen radicales catión fenoxilo y arilo, lo que da paso a la división del anillo de lignina. Por otro lado, tenemos a las manganeso peroxidasas. Estas oxidan el manganeso 2+ a manganeso 3+ y promueven la peroxidación de lípidos insaturados sin agregar peróxido de hidrógeno. El quelato de manganeso 3+ puede oxidar varios sustratos, entre los que tenemos los sustratos fenólicos, ácidos carboxílicos y también lípidos insaturados. Finalmente, las peroxidasas versátiles combinan características específicas del sustrato de las otras familias de peroxidasa fúngica, como son la lignina peroxidasa y la manganeso peroxidasa, y estas son capaces de oxidar varios sustratos, como el manganeso 2+, dímeros de lignina fenólicos y no fenólicos, el KTBA y el alcohol veratrílico. Las lacasas son enzimas que utilizan como cofactores al cobre y al oxígeno molecular. Tienen un pH de 3 a 7 con un intermedio de 4.5 y con una temperatura óptima de 37 grados centígrados. Estas enzimas son las enzimas más comunes en la naturaleza. Además son óxidos reductasas que se encuentran principalmente en hongos de podredumbre blanca, pero también podemos encontrarlas en bacterias, plantas e insectos. En plantas, estas generan una respuesta de la herida y biosíntesis de lignina, mientras que en hongos son las encargadas de la degradación de lignina, además de la pigmentación, la formación de cuerpos fructíferos y esporulación y patogénesis. Estas lacasas son metaloenzimas de cobre, poseen 4 átomos de cobre en su sitio activo. Su rango de especificidad es bastante amplio y catalizan compuestos fenólicos, aminas aromáticas y moléculas orgánicas. Además, como ya les mencioné anteriormente, usan el oxígeno molecular como aceptor de electrones, ayudan también en la deslignificación de las pulpas Crab y a escala industrial son usadas en el blanqueamiento de mezclilla. ¿Cuál es la aplicación que tiene cada una de estas enzimas en cada proceso del papel? En primer lugar, es necesario aclarar que las enzimas actúan como ayudantes de los procesos. En la obtención de la pulpa mecánica no ocurren mayores cambios químicos, mientras que cuando obtenemos la pulpa por el método químico, cerca del 90% de la lignina es removida de las fibras y la hemicelulosa disuelta es degradada y redispuesta. En consecuencia, estas pulpas tienen diferentes estructuras y composición química. Por decir, la pulpa química es más abierta, por lo tanto es más susceptible a que enzimas macromoleculares puedan modificar su estructura. Sin embargo, la acción enzimática va a venir limitada por el espesor, la porosidad y largo de las fibras. Por eso, los tratamientos enzimáticos pueden considerarse métodos de modificación de superficie específicas. Para hablar del método químico de obtención de la pulpa, es necesario aclarar que se separan las fibras una de la otra y es lo que provoca que se solubilice la lámina lignificada intermedia. La hemicelulosa viene a disolverse, el sileno se acomoda en las fibras de celulosa y el glucomanano es degradado. Las hemicelulosas
restringen físicamente el paso de la lignina de alto peso molecular a través de la pared celular de la fibra. La remoción de la hemicelulosa, en especial el silano, mejora la extractibilidad de la lignina. Por ello se necesitan enzimas que pueden aumentar la difusión de químicos en la madera para mejorar la eficiencia y eliminar la mayor cantidad de lignina. Entre estas enzimas encontramos a las hemicelulasas, pectinasas y celulasas, las cuales han demostrado que pueden aumentar la difusividad del hidróxido de sodio en la albura del pino del sur. Además, se ha informado que las pulpas tratadas son más uniformes, tienen mayor viscosidad, rendimiento y menores rechazos. En cuanto al método mecánico de obtención de pulpa, destacamos nuevamente su alto rendimiento. Sin embargo, este se da a un alto coste energético. Una forma de reducir este consumo de energía es modificar la materia prima por medios biotecnológicos antes de su refinación. Entre estos métodos encontramos el biopulpaje de astillas de maderas directamente con hongos, la reducción microbiana de los componentes de brea y la refinación asistida por enzimas de las fibras mecánicas gruesas. Entre estas enzimas encontramos a las lipasas, las cuales hidrolizan los triglicéridos presentes en el pitch, a glicerol o ácidos grasos libres. Las enzimas oxidativas, en especial la lacasa, la cual se ha utilizado para modificar la composición y la estructura lipofílica e hidrofílica de los extractos, y también el tratamiento de la lacasa, que ha demostrado que puede polimerizar a los lignanos de las fibras y también podría modificar ligeramente a los extractos lipofílicos. Por lo tanto, es eficaz para la eliminación de esteroles. El método mecánico presenta diversas ventajas cuando se utilizan enzimas. Por ejemplo, se ha calculado que se puede ahorrar entre un 10 a 25% de energía en comparación con los procesos convencionales. El pulpaje termomecánico en ensayos en los que las astillas de madera blanda o dura se trataron con pectinasas, celulasas o silanasas han generado también cambios fundamentales en la separación de las fibras. Se obtiene una mejora significativa en el brillo de la pulpa, además de una disminución del número de capa, el cual es el índice para el grado de lignificación del papel. Se reduce la pegajosidad y los problemas de tono, además aumenta la resistencia a la tracción de la pulpa y se genera un ahorro en el consumo de aditivos y productos químicos. Las enzimas han sido bastante importantes en el proceso de blanqueamiento. Lo que este proceso busca principalmente es mejorar las propiedades de color y brillo de las pulpas. En las pulpas mecánicas, la eliminación de la lignina se ha llevado a cabo con la ayuda del peróxido de hidrógeno o también se ha utilizado ditionito, mientras que en las pulpas químicas ha buscado principalmente la eliminación total de la lignina residual. La pulpa como tal, sin blanquear, posee el 1% de lignina. Sin embargo, durante la producción, estas toman estructuras poco agradables y con mucho color. Los agentes que tradicionalmente se han utilizado en este proceso de blanqueo han sido el oxígeno molecular, ozono o peróxidos y también el dióxido de cloro. Sin embargo, se han descrito procesos con la utilización de enzimas que ha ayudado al mejoramiento del blanqueo, ya sea de manera directa o indirecta. En el método directo se han utilizado sinalasas, mientras que en el método indirecto se ha hecho uso de las lacasas, en donde se ha podido ver que este es un sistema de blanqueo mucho más prometedor. Las sinalasas en este proceso han ayudado a mejorar la capacidad de la extracción de la lignina. Sin embargo, cabe recalcar que la posición del silano es bastante importante. El uso del ácido hexanurónico ha hecho que el consumo de químicos blanqueadores aumente y esto a su vez ha hecho que el número de pulpa capa también aumente. Para esta pulpa capa todavía no se ha descrito una enzima capaz de eliminarla. Sin embargo, se ha visto que el uso de sinalasas en este proceso elimina parcialmente el silano, lo que ha permitido que se reduzca el número de pulpa capa. Una de las ventajas del uso de esta sinalasa en el proceso y lo que también lo facilita es que estas enzimas son compatibles con diferentes tipos de pulpas capa.
Otras enzimas que también están involucradas en este proceso conjuntamente con las sinalasas son las lipasas, que han ayudado a la reducción de capa, y las manasas, que han permitido el mejoramiento de la capacidad de blanqueo. Actualmente, las sinalasas son usadas en la industria en procesos de secuencias libres de cloro elemental, y estas sinalasas han permitido la obtención de pulpas con un brillo mejorado, eh, con la resistencia en la fibra y sobre todo con ahorro en los costos. Las lacasas también han sido una enzima importante en la deslignificación de las pulpas. Estas han sido usadas para oxidar un mediador químico que puede oxidar y también degradar a la lignina. Inicialmente se han probado algunos mediadores como la NHA y el ácido sulfúrico. Sin embargo, se ha podido ver que los mediadores más efectivos han sido aquellos que contienen grupos funcionales de NOH, entre los que están ciringaldehído, acetociringona y un mediador inorgánico como el molibdeno. Finalmente se ha concluido que la utilización de lacasas podría reemplazar la deslignificación de oxígeno o también la etapa de ozono. En cuanto a la elaboración del papel, en los procesos de prensado, secado, dimensionado y calandrado, se necesitan grandes cantidades de agua, esto para la formación de una banda de papel uniforme a partir de la pulpa. Además de eso, los DCS consisten principalmente en hemicelulosas, pectinas, resinas de madera dispersas, lignanos y lignina disuelta. El contenido de estos y la composición de las aguas del proceso pueden afectar el funcionamiento correcto de las máquinas de papel y por ello la calidad del mismo. Y también determinan la eficiencia necesaria en la purificación del agua del proceso. Ciertas endogluconasas y celebiohidrolasas de T-RISI han podido disminuir la viscosidad, aumentar la resistencia y la veatibilidad de la pulpa. Se presume que la disminución de la viscosidad se debe a que las endogluconasas atacan las regiones amorfas de la celulosa, especialmente en los defectos y zonas irregulares de la fibra. Las celulasas monocomponentes comerciales y las mezclas de celulasa y hemicelulosa mejoran el drenaje de la pulpa y el funcionamiento de la máquina de papel. También se ha informado que el tratamiento con pectinasa disminuye la demanda catiónica del blanco hasta el 60%, ahorrando productos químicos catiónicos tales como la lumbre, ayudas de retención, agentes de resistencia y almidón. Además, mejora el funcionamiento de las máquinas. Las manonasas pueden ser utilizadas para degradar glucomananos, estabilizando la resina coloidal en el proceso mecánico. Las partículas de resina se desestabilizan y se unen a las fibras como partículas individuales. Por último, el galactomanano presente puede ser modificado con acetilglucomanano esterasa, la cual es capaz de escindir a grupos de acetilglucomanano polimérico. El papel recuperado es utilizado cada vez más en las industrias con el fin de elaborar papel periódico o también papel seda. Este papel reciclado antes de su utilización necesita ser destintado, para lo cual la industria utiliza enzimas como celulasas, hemicelulasas y amilasas para la separación de la tinta de las fibras. Este desprendimiento de la tinta puede obtenerse mediante dos enfoques básicos. El primero es mediante la liberación enzimática de partículas de tinta de la superficie de la fibra, que se puede hacer mediante carbohidratos o enzimas hidrolizantes como las celulasas y hemicelulasas que ya hemos mencionado, o también las pectinasas. El segundo enfoque es mediante la hidrólisis del portador de tinta o capa de recubrimiento. La calidad de este papel reciclado se ha visto bastante afectada debido al uso de residuos pegajosos. Para esto se ha utilizado la enzima esterasa como un control de adhesivos. Además, existe un control del limo. Sabemos que las enzimas son agentes potenciadores para el control de biopelículas, entre las cuales podemos tener proteínas, lípidos, carbohidratos o también compuestos de brea. El problema con el uso de estas enzimas hidrolíticas específicas es la variabilidad en la composición de limos y también en los polisacáridos de este limo. Otras aplicaciones que se puede dar es en la formación de costras de oxalato
Estas enzimas permiten la eliminación de estas costras de oxalato de calcio con la utilización de oxalato oxidasa u oxalato descarboxilasa. Los problemas que se pueden presentar aquí son aquellos que son causados por los inhibidores. Ahora, a manera de resumen, presentamos esta tabla en donde tenemos la aplicación en cada uno de los procesos, los beneficios que este proceso nos da y las enzimas que son utilizadas. En el pretratamiento de astilla de madera nos ayuda al ahorro de energía y las enzimas utilizadas son las celulasas, pectinasas o también mixtures. En el proceso de pulpaje mecánico nos ayuda al ahorro de energía, incremento de flexibilidad y también las fibras, en donde se utilizan la celobiohidroxidasa y las sinalasas. En el proceso de pulpaje químico, con la utilización de endoglucasas, mix de enzimas y endoglucanasas, podemos obtener un menor consumo de químicos y de energía y una mayor densidad en el papel. En cuanto al blanqueamiento de la pulpa mecánica, obtenemos como beneficios un menor consumo de químicos y prevención de la reversión del brillo utilizando lacasas conjuntamente con un mediador. En cuanto al blanqueamiento de la pulpa química, obtenemos un menor consumo de químicos y un mayor brillo en la pulpa con el uso de sinalasas y también las lacasas conjuntamente con los mediadores. En el proceso de elaboración de papel utilizamos enzimas como son la endoglucanasa y las hemicelulasas, lo que nos ha permitido una mejora en el drenaje y papel más suave. En el destintaje ayuda al aumento de la remoción de partículas de tinta y con la ayuda de un mix de celulosas y amilasas. En los residuos lignocelulósicos en agua permite obtener menores problemas de pitch o brea. También tiene un mejor funcionamiento de las máquinas, utilizando enzimas como son esterasas, lacasas y manonasas. Y finalmente, en el control de biofilms, nos permite el control de limo con la utilización de esterasas y aditivos químicos. Ya, finalmente tenemos las conclusiones. Podemos concluir que las enzimas son una gran alternativa al uso excesivo de agentes químicos en el proceso de fabricación de pulpa y papel, lo que nos ha ayudado a disminuir el impacto ambiental de la misma. Además, algunos pasos de la producción de papel pueden ser potenciados a través de la utilización de enzimas que aceleran las reacciones y aumentan los rendimientos. Y finalmente, las enzimas de interés pueden ser obtenidas a partir de hongos y otros organismos que llevan a cabo el proceso de degradación de los materiales ligninocelulósicos en la naturaleza. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.